tal? Soy Ángel Costa de ideasem.com. Aquí estamos de nuevo con un vídeo. En este caso vamos a ver cómo insertar una tabla de contenidos en nuestra página web WordPress. Os preguntaréis, ¿qué es una tabla de contenidos? Pues una tabla de contenidos es simplemente un índice en el que el lector puede ver la estructura de ese contenido. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a verlo en Wikipedia. Como vemos, hay aquí un índice, puede estar numerado o puede no estar numerado. Simplemente es eso, un índice. También podemos verlo en blogs, como por ejemplo en nuestro blog, en este post de Buffer, vemos que tenemos una tabla de contenido donde estructuramos todo lo que creemos que es importante. Normalmente esto funciona con los encabezados. Nosotros vamos a entonces instalar un plugin que es muy sencillo de usar para poner una tabla de contenidos. Este plugin se llama Table of Content Plus. Vamos entonces, como siempre, para instalar un plugin, vamos a Plugins, Añadir nuevo y vamos a buscar ese plugin. Escribimos Table of Content Plus y como vemos aquí ya lo tenemos, podemos instalarlo. Vemos que tiene más de 200.000 instalaciones, es el más utilizado para este tipo de elemento para WordPress, para poner una tabla de contenidos. Pone que no está actualizado, pero funciona perfectamente con las últimas versiones de WordPress, por lo tanto vamos a instalar ahora y cuando esté instalado vamos a ver así las principales opciones que nos da. Ya está instalado, por lo que vamos a activarlo y ahora vamos a ver así los principales ajustes que podemos configurar. Como vemos aún tiene bastantes ajustes para configurar, así que vamos a verlos uno por uno. Por ejemplo, podemos elegir posición, que aparezca antes del primer titular, después del primer titular, arriba o abajo. Normalmente por defecto siempre se marca que aparezca antes del primer titular, como en este post por ejemplo, donde vemos que aparece cuerpo de la entrada y justo antes del primer subtítulo aparece la tabla de contenido. Después también podemos configurar que se muestre cuando haya 4 o más subtítulos, 3 o más subtítulos, 5 o más subtítulos. También podemos elegir si queremos insertarlo en tipo de contenido, para post automático, para página automático. Aquí nosotros siempre recomendamos dejarlo todo sin marcar y si queremos directamente introducirlo en un contenido pero creemos que es apropiado, ponemos un shortcode, que veremos después cómo hacerlo, que es mucho más sencillo. Aquí también podemos configurar cómo queremos que se muestre el título de la tabla de contenidos. Por defecto aparece Contents, pero podemos poner, por ejemplo, índice o tabla de contenidos. Nosotros vamos a poner tabla de contenidos. Por ejemplo, también podemos traducir esto. En vez de show podemos poner mostrar, para que el usuario pueda ocultar la tabla de contenidos. Y aquí ponemos ocultar. También podemos marcar si queremos que la tabla de contenido salga siempre ocultada y que pueda el lector hacer clic para verla. Aquí viene una opción muy interesante, que esto es para numerar el índice, que sea 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 o así sucesivamente, según haya más encabezados o menos encabezados. También podemos numerar la lista de elementos aquí en esta opción. Habilitar el efecto de scroll suave, que cuando el lector haga clic en un subíndice vaya directamente de golpe, o habilitando esta opción vaya suavemente hacia abajo, haciendo scroll. También podemos modificar la apariencia, tiene bastantes opciones, podemos elegir un ancho fijo, relativo, también podemos elegir si queremos un justificado a la izquierda o a la derecha, también el tamaño de la fuente, varios tipos de plantilla, podemos personalizarla. Ya vemos aquí tiene un montón de opciones de colores. Por ejemplo, podemos poner algún color para después verlo en nuestro blog. También podemos cambiar el borde. Como vemos, esto podemos configurarlo, vais haciendo cambios, así adaptarlo al estilo de la plantilla y de vuestro blog. También aquí hay una opción muy interesante en avanzado, donde podemos configurar ajustes bastante importantes. Por ejemplo, minúsculas, fuerza a que todos los textos de anclaje estén en minúsculas, lo dejamos desactivado. También usar guiones, también esto sí que es bastante importante, porque es preferible usar guiones en vez de guiones bajos. Incluir portada, esto por defecto lo dejamos desactivado. También excluir el archivo CSS para que no se ejecute el estilo CSS de este plugin, lo dejamos desactivado mejor. Mantener el estilo de viñeta del tema, también por defecto, recomendable dejarlo desactivado. Y aquí también podemos elegir qué tipo de titulares queremos que aparezcan o no en la tabla de contenidos. Si veis que es preciso, podéis incluso hasta un H5, pero vamos, aquí según vuestras necesidades. También podemos
excluir algún tipo de palabra que no queramos que aparezca en ese índice. Esto es muy útil porque, por ejemplo, si vuestro tema lee algún tipo de elemento como un subtítulo o como un encabezado, aquí podéis directamente excluir esa palabra para que no aparezca en vuestro índice. También podemos restringir algún tipo de ruta que queramos que no se muestre y también podemos poner un prefijo por defecto para los anclajes. Aquí en teoría, en principio no hay que tocar nada, así que actualizamos los ajustes y ya tenemos esta primera pestaña por defecto configurada. Y aquí también trae una segunda pestaña donde podemos ver el tipo de mapa de sitio que podemos generar. Por defecto mostrar listado de páginas y también mostrar el listado de categorías. Aquí también por defecto dejar el H3 y si queremos cambiar para la etiqueta de páginas podemos traducirlo también al español. Tenemos una entrada, es una entrada inventada, el texto es todo texto inventado, pero es para que veáis cómo funciona esto. Tenemos varios encabezados, un H2, H3, también tenemos H4 para que veáis cómo funciona. Lo que haremos directamente será poner un shortcode. Ahora, si vamos a la vista previa de esos cambios, y como vemos, tenemos la tabla de contenidos que se muestra perfectamente. Aquí podemos cambiar el estilo. Nosotros antes habíamos puesto pues un borde rojo, el fondo verde, pero a partir de aquí podéis cambiarlo según el estilo de vuestro blog o página web. Bueno, pues ya hemos visto que es muy sencillo instalar una tabla de contenidos en nuestra página web de WordPress. Es algo que mejora bastante la experiencia del usuario, porque no es lo mismo llegar aquí y ver un esquema de todo lo que podemos leer, que directamente ver el texto entero, que a lo mejor pues nos resulta un poquito más pesado. A nivel de experiencia de usuario es bastante bueno esto, y también a nivel de SEO funciona bastante bien. Pues nada, hasta aquí el tutorial de insertar una tabla de contenidos en WordPress. Un saludo.